Hola a todos, soy José Luis y esto es un nuevo vídeo producido por quienaportavalor.com, la web en donde encontrarás contenido sobre diversas áreas de la empresa. En la web podrás ver contenido en formato blog, podcast y vídeos. Y desde hace menos de un mes, directos. Hoy, en Quién Aporta Valor, en este vídeo, quienaportavalor.com, vamos a hablar de los flujos de efectivo. Es un tema de contabilidad, pero es un tema que necesitamos conocer, no para ser contables, sino para poder analizar las empresas. Quizás uno de los estados financieros menos conocidos y más importantes. Los estados financieros, vamos a recordar, están formados por una serie de documentos. Los estados financieros de una empresa. Estamos hablando del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo del que vamos a hablar hoy, el estado de evolución del patrimonio neto y la memoria con las notas explicativas. Es muy relevante. Sabéis que hemos hablado del balance de situación, que es la foto a una fecha, a un día. La cuenta de pérdidas y ganancias, que es un periodo, es cómo ha evolucionado el negocio a lo largo de un periodo. Y el flujo de efectivo, que lo vamos a analizar hoy, que nos está hablando de cómo se mueve el dinero dentro de la empresa. El balance de situación es qué activos y qué pasivos tenemos a una determinada fecha. La cuenta de pérdidas y ganancias es cómo ha evolucionado el negocio, cómo estos ingresos y gastos y desglosados por tipos de ingresos y gastos se han movido a lo largo del ejercicio, y el flujo de efectivo complementa la cuenta de pérdidas y ganancias porque ya no es corriente de ingresos y gastos, es corriente de caja. La memoria nos explica más detalladamente lo que nos dicen los números. Si somos capaces de ver directamente los números, no tendremos que mirar mucho la memoria, pero para determinados desgloses o determinadas cosas deberíamos de mirar la memoria. Y luego, muy concreto, dentro del balance de situación está el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, vamos a lo que nos concierne hoy. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más relevantes porque la caja es la reina, lo hemos hablado siempre. Cash is king. Los negocios que parece que van bien porque miramos la cuenta de resultados y luego no generan caja, tienen los días contados. Vale, sí, que vendamos, vale, pero si no cobramos, el negocio se va a ir al garete. En la cuenta de resultados nos dice que vendemos, nos dice las cuentas a cobrar que estamos generando, los activos que estamos generando por nuestro negocio, pero el flujo de efectivo nos está diciendo cómo eso entra y sale dentro de nuestra caja. Como podéis ver aquí, tenemos el flujo de efectivo de las actividades de explotación. Las actividades de explotación, como hemos visto en otros estados financieros, es el negocio, es nuestro negocio. Tenemos por otro lado el flujo de las actividades de inversión. Para nosotros realizar nuestro negocio, a lo mejor necesitamos realizar algunas inversiones. También está asociado al propio negocio, pero no es algo que nos requiera caja de una forma recurrente, sino que es algo que hacemos de vez en cuando. Hay una salida de caja no recurrente, que es la inversión, o una entrada de caja en el caso de que haya una desinversión. En el caso de las actividades de explotación es algo recurrente. En función de que haya más actividad, tendremos más flujo de caja, tanto de entrada como de salida. Luego vamos a ver los epígrafes uno a uno y los vamos a analizar en detalle. Por otro lado, puede ser necesario que tengamos financiación. Evidentemente, todo negocio necesita financiación, ya sea propia o externa. Vamos, no es que puede ser que lo necesitamos, es que en el pasivo está la financiación de nuestros activos. Entonces, aquí está cómo se mueve nuestra financiación, cuándo hay una entrada, cuándo estamos recibiendo financiación, cuándo hay una salida, cuándo estamos devolviendo financiación. De alguna de las maneras, o los rendimientos de la financiación, ya sea porque estamos pagando intereses, ya sea porque estamos pagando dividendos. La pata de financiación. Como hemos visto el balance, si tenemos visualizado el balance, la pata de inversión la teníamos en la izquierda. Aquí tenemos el flujo generado por esa pata de la izquierda. La pata de financiación la tenemos a la derecha, en el balance de situación. Aquí tenemos el flujo generado por esa pata de financiación. Y la cuenta de resultados nos está diciendo cómo es el flujo de las actividades de explotación, que está asociado tanto en el activo como en el pasivo, tanto en la izquierda como en la derecha, pero en la parte de activos corrientes y pasivos corrientes, ¿vale? La parte de flujo de inversión está más asociada a no corrientes, ¿vale? Los efectos de las variaciones de los tipos de cambio
es si nosotros trabajamos con monedas diferentes, con monedas de otros países, porque estamos haciendo actividades en otros sitios o vendemos en multidivisa. En ese caso, aquí tenemos un efecto, ¿vale? Entonces, en función de este tipo de epígrafes, tenemos un efectivo, cómo ha evolucionado este tipo de epígrafes, tenemos un efectivo al comienzo del ejercicio y un efectivo al final. Y todo este movimiento nos está indicando cómo ha evolucionado. Cómo hemos pasado de tener una caja de 100, por ejemplo, al inicio del ejercicio, a tener una caja de 200. ¿Cómo ha evolucionado? Vamos un poquito más al detalle. Hemos hablado flujo de efectivo de las actividades de explotación. Me voy a limitar a explicar un poquito cada uno de los epígrafes. Es muchísimo más interesante analizarlos de una forma real, verlo con cifras y analizarlo con el propio negocio. Eso yo creo que es, aquí es un poquito como la clase teórica, un poco las explicaciones, y luego en los directos iremos viendo ejemplos reales en base a lo que hayamos visto. Por eso es importante que compaginéis las dos cosas. Por un lado, los vídeos de YouTube y por otro lado, los directos en Twitch. Porque ahí vamos a ir complementando unas cosas con otras. Los directos tienen un periodo de 14 días, con lo cual, aunque no estemos en la fecha, en el momento, no va a haber esa interacción de preguntar, pero sí que luego podemos conectarnos con posterioridad. Bueno, vamos al tema. Tenemos unos resultados antes del ejercicio. Esos resultados es una cuenta de resultados. Es el resultado. Esto no es caja. Entonces hay que hacer unos ajustes al resultado para convertir ese negocio, ese movimiento del negocio en caja. Entonces, por eso partimos del resultado del ejercicio antes de impuestos, sin considerar los impuestos, y luego decimos, vamos a hacer una serie de ajustes. Una serie de ajustes a la cuenta de resultados que no mueven caja. ¿Cuáles son los apuntes de la cuenta de resultados de una cuenta de resultados de una empresa que no mueve en caja? La amortización del inmovilizado. La amortización no mueve caja. Lo que mueve caja es la inversión inicial, cuando hacemos una inversión en inmovilizado. Cuando compramos una máquina, en ese momento que pagamos es en el momento que movemos la caja. Y si es un pago aplazado en el momento en que sale la caja, pero no la amortización. La amortización, hablaremos de amortización en algún momento, no deja de ser una concesión, entre comillas, fiscal que te hacen las legislaciones, que lo reflejamos contablemente para decir, si tú has invertido, como esa inversión es para tu negocio, siempre y cuando sea una inversión deducible, te dejo que la amortices en un tiempo, porque te va a ayudar a generar resultados a lo largo del tiempo. Entonces, como hablamos también en un podcast, la correlación de ingresos y gastos te dicen, bueno, pues correlaciona ese ingreso con la amortización de ese inmovilizado a lo largo del tiempo que te está ayudando a generar ingresos. Si te compras un coche porque eres taxista, ese coche lo pagas al inicio, pero te vas dando el gasto en concepto de amortización a lo largo del tiempo en el que se va generando esos ingresos. Si hay una valoración, es correcciones valorativas, por el principio de prudencia, que hablábamos de los principios contables tan fundamentales. Hablamos en un podcast de Factory, quien aporta valor sobre los principios contables fundamentales. Si entendemos que ese coche, más allá de la amortización, hemos dicho que nos va a durar 10 años y lo dividimos el coste de la adquisición entre 10, si resulta, como puede ser, que ahora ese coche no te permiten utilizarlo por la nueva tecnología, etcétera, hay una corrección valorativa. Ese coche que valía 500 y que después de un año, si hemos decidido amortizarlo en 5 años, debería de valer 400, a lo mejor vamos y en el mercado no lo podemos comprar por 200. Entonces hay que hacer una corrección valorativa de 300. Eso es un apunte contable, tampoco mueve caja. La variación de provisiones, lo mismo, cuando estamos hablando de otros conceptos. También la imputación de subvenciones. La subvención es el momento que la cobras, pero igual que hemos hablado de la correlación de ingresos y gastos con la amortización, las subvenciones también tienes que imputarlas al ejercicio en los ejercicios en función de cuando esa subvención está asociada normalmente a un negocio. Entonces tienes que imputarla a lo largo del tiempo. Los resultados de bajas y enajenaciones del movilizado, esas no son resultado del ejercicio, esos serán resultados de la inversión. Entonces tienes que quitarlo. Si mueve caja, si acaso ha habido una caja asociada a esa venta, pero la quitamos de aquí. Los ingresos financieros también, eso está en la pata de financiación. ¿Os acordáis que hace un minuto hemos hablado de los diferentes tipos de caja? Esto es más una clasificación, lo quitamos de aquí. Los ingresos y gastos financieros
los quitamos del resultado del ejercicio porque no es resultado de explotación, de actividades de explotación. Las diferencias de cambio tiene su epígrafe también, lo quitamos de aquí. La variación de razonable de instrumentos de financieros iguales. Esto tiene que ir a financiero. Otros ingresos y gastos también a inversiones. Participación de beneficios de sociedades puestas en equivalencia a financiero también. ¿Vale? Entonces, en la primera parte quitamos conceptos de la cuenta de resultados, aunque sean de temas de negocio que no tocan caja, y también reclasificamos aquellos puntos que pueden tocar caja, pero que no están aquí en actividades de explotación. Esto es por un lado la cuenta de resultados. Luego, por otro lado, tenemos que considerar también el capital corriente. Nosotros hacemos unas inversiones y obtenemos una financiación por nuestro negocio. En el momento en que tenemos existencias, estamos invirtiendo en las existencias, porque estamos inmovilizando ahí. Es un activo, pero es un activo corriente. Es como estamos dedicando caja a las existencias. Estamos dedicando caja a tener clientes, a financiar a clientes. No cobramos al contado, cobramos a plazo. Otros activos corrientes, lo mismo, desglosado por tipo de acreedor. Acreedores y otras cuentas a pagar van del otro lado. Si nosotros reducimos nuestras cuentas a pagar, lo que estamos haciendo es invirtiendo en nuestras cuentas a pagar, reduciéndolas, tenemos menos financiación. Si nosotros reducimos nuestras cuentas a cobrar, lo mismo. Y al contrario, si nosotros incrementamos nuestras cuentas a cobrar, estamos invirtiendo. Si las reducimos, estamos recibiendo caja, estamos teniendo menos inversión dentro de las cuentas a cobrar. Y luego, por otro lado, otros flujos de efectivo de las actividades de explotación, pues pagos de intereses, cobros de dividendos, etcétera. Todo eso hay que considerarlo porque no es flujo de las actividades de explotación, sino son flujos de las actividades de financiación. La suma de todos estos epígrafes con sus respectivos símbolos, como aquí podéis ver, esto es como una muy buena chuleta para hacer un estado de flujo de efectivo, nos da un importe, que es en los flujos de efectivo de las actividades ordinarias de explotación. Es una cifra que nosotros debemos ver cuando vemos una memoria, cuando vemos unos estados financieros, un informe anual. Tenemos que ver qué caja está generando el negocio. El negocio está generando una caja que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, que es ajustes de resultado. Es el resultado del ejercicio más los ajustes de resultado, pues los cambios en el capital corriente más los otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. ¿Vale? Tenemos un resultado, el flujo de efectivo de las actividades de explotación. Este puede ser positivo o negativo, es decir, que invirtamos, o sea, si es negativo es que estamos invirtiendo, nos está consumiendo recursos para invertir ahí. Si es positivo, estamos generando caja de eso, ¿vale? Caja positiva o caja negativa. El siguiente epígrafe, que lo vemos en la parte segunda, un poquito con un colorcito así un poquito más sombreado, son el flujo de efectivo de las actividades de inversión. Vale, nosotros tenemos un negocio que nos genera una caja, pero ese negocio necesitamos una inversión, ya sea para crecer, ya sea para mantener la actividad que tenemos por la propia depreciación o por las propias necesidades del negocio. Si tenemos una máquina y se nos estropea, tenemos que invertir en otra máquina. Si queremos crecer, aparte de la máquina que tenemos que comprar otra máquina. Tenemos un edificio de oficinas y a lo mejor necesitamos invertir en otro edificio de oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, hay pagos por inversiones, por eso es salida de caja, por eso está en negativo, pagos de intereses, cobros de dividendos, cobros de intereses, etcétera. Son pagos que nosotros hacemos. Al hacer pagos nos está consumiendo inversión, estamos metiendo ahí. Y luego tenemos cobros por desinversiones. O sea, unos son nuestros pagos y otros son nuestros cobros. Pues sociedades de grupo neto de efectivo, sociedades de multigrupo, inmovilización intangible, son cosas que podemos llegar a tener, pues eso, ¿no? De desinversiones que realicemos. Hacemos una desinversión, si vendemos una participación en una sociedad, pues recibimos un dinero por esa participación. Una participación financiera, ya sea grupo o no grupo. Si vendemos un intangible, una marca, recibimos un cobro. Si vendemos un inmovilizado material, tenemos un cobro por la venta de esa máquina, de ese edificio, etcétera. Conexiones inmobiliarias, etcétera, todo eso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí la suma del 6 y el 7 nos da los flujos de efectivo de las actividades de inversión, ¿vale? Entonces ya tenemos por un lado los flujos de efectivo de las actividades de explotación y las de inversión. Puede ser que el negocio nos genere caja, pero parte de esa caja la dedicamos a la inversión, o porque queremos crecer o porque queremos mantener, tenemos que tener una inversión, como quien dice, de mantenimiento. Y luego, en función de cómo es nuestra estructura financiera, vamos a tener unos conceptos, ya sea cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. Es decir, si emitimos acciones, recibimos un cobro.
Si amortizamos acciones, tenemos que hacer un pago o compra de acciones. Si desglosado por los tipos de patrimonio que hagamos, emisión de bonos, etcétera, ¿no? Si es de patrimonio, está dentro de los fondos propios, son acciones preferentes, acciones ordinarias, compra de pago de dividendos, etcétera, subvenciones y donaciones, etcétera, y cobros, pues cuando tenemos, si hacemos una emisión de obligaciones o de deudas, tenemos un cobro, por eso recibimos caja positiva. Si repagamos esas inversiones o las devolvemos, tenemos que pagarlas, entonces tenemos una salida de caja, por eso está en negativo. Los pagos de dividendos son negativos y la remuneración de los instrumentos de patrimonio también, ya sea por compra de acciones propias o por distribución de reservas. Eso nos da una salida de caja, ¿vale? Entonces, aquí os quiero enseñar cómo es un estado de flujo de efectivo, en este caso de una sociedad consolidada, en la realidad. Tenemos, lo primero, los resultados antes de impuestos y minoritarios, como hemos visto. En este caso habla de minoritarios porque es un balance consolidado. Tenemos los ajustes al resultado, como hemos comentado, las amortizaciones y depreciaciones te suman al resultado, porque no es salida de caja, variaciones del tipo de cambio, porque esto lo hemos visto en los tipos en otro epígrafe. Provisiones por deterioro de valor no es salida de caja. Resultados por puesta en equivalencia es un tema financiero. Gastos financieros por arrendamiento es un tema financiero también. Entonces tenemos ahí una reclasificación, como quien dice. Y luego tenemos la salida de caja por el impuesto sobre beneficios pagado. Al final tenemos unos flujos generados por las actividades de explotación. Por otro lado, aquí lo diferencia entre la variación en activos y pasivos circulantes, de existencias, de deudores, de acreedores. ¿Estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo? Aquí, por ejemplo, en existencias tenemos caja, es decir, hemos reducido nuestras existencias con respecto al año pasado, con lo cual hemos recibido caja por tener menos existencias. Por otro lado, nuestras cuentas a cobrar se han incrementado, con lo cual ha habido una salida de caja, porque tenemos más inversión en cuentas a cobrar. Y en acreedores ha habido una entrada de caja, es decir, hemos reducido nuestros acreedores con respecto al año pasado. Entonces, aquí ya tendríamos lo que hemos comentado, los resultados por actividades de explotación. Caja generada por las operaciones de explotación. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, vamos a la siguiente línea, a los flujos derivados de las actividades de inversión. ¿Y qué tenemos aquí? Los pagos por inversiones, salida de caja. Pagos por inversiones inmovilizado material, salida de caja, inmovilizado intangible, inmovilizado material. Cobros por desinversiones. Hemos vendido inmovilizado material, hemos cobrado. Cobros por inversiones en otro inmovilizado financiero. Gastos por inversiones en otros activos. Cobros. Entonces, en función de si son cobros o pagos, si son pagos es en negativo, si son cobros, cobramos. Tenemos esto en positivo. Flujos derivados de las actividades de inversión. Entonces, el negocio ha generado 6.900 millones de euros y de esos 6.900 millones de euros, 6.900 millones de euros los ha generado el negocio. Y hemos metido nosotros en nuestras inversiones 2.377. Eso nos puede indicar con respecto al año pasado que hemos invertido más que el año pasado. Vamos al siguiente epígrafe. Actividades de financiación. La financiación, ¿qué nos ha aportado en cuanto a caja? Sobre todo aquí vemos que hemos tenido un pago por arrendamiento de renta fija. En este caso, por el cambio de la NIF, hay una reclasificación. Pero en dividendos, por ejemplo, hay una salida de caja de 2.700 millones. Con respecto al año pasado, tenemos una mayor salida de caja por dividendos. ¿Vale? Flujos de la financiación tenemos menos 4.000 millones. Entonces, nuestro negocio ha generado 6.900 millones. De esos 6.900 millones hemos dedicado 2.300 a invertir, a crecer, y 4.600 a retribuir fundamentalmente a nuestros accionistas o al pago conceptualmente financiero, que es el pago de intereses por arrendamientos de renta fija, que es por arrendamientos de inmuebles. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que teníamos al inicio del ejercicio 4.866 millones. Y ha habido una variación de 20 millones. Variación neta de efectivo y equivalentes de menos 106. Y por el efecto de tipo de cambio, más 20. Con lo cual, al inicio teníamos 4.866 millones. Y al final tenemos 4.780 millones. ¿Vale? Ha habido un ajuste con respecto a... Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos generado 20 millones de caja en el año. No sé si queda un poquito claro. Creo que es una primera aproximación
que os puede servir. Bueno, esto ha sido todo. Nos vamos a despedir deseando que este vídeo os haya sido de muchísima utilidad. Cada semana en el canal de YouTube, sabéis, un vídeo más sobre algún tema interesante de la empresa, desde un punto de vista más conceptual, más teórico. En los directos trataremos de interactuar y trataremos de ver cómo podemos resolver a las dudas y hacerlo más práctico. Si os ha gustado, suscribiros al canal de YouTube, porque así podréis saber cuando hay un nuevo vídeo. Suscribiros a la web, porque todas las semanas incluimos un nuevo artículo y 2 nuevos podcasts. Nos vemos en el siguiente vídeo.